El gobierno de la República está impulsando una amnistía a ciertos tipos de personas que hayan cometido delitos. ¿Qué significa esta amnistía? ¿En qué partes es positiva? ¿Qué partes cuestionables puede tener? Yo me he permitido invitar a una persona que admiro muchísimo, es el doctor Luis de la Barreda. Él ha tenido muchas responsabilidades a lo largo de su vida. Fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así se llamaba entonces la Ciudad de México, y de hecho ha estado a cargo como coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, que él fundó precisamente en los últimos años. Luis de la Barreda, siempre es un gusto, un privilegio conversar contigo. En principio hay dos reacciones. Se habla de amnistía y hay quien dicen, no, no vamos a perdonar criminales, pero hay otros que dicen, están las cárceles llenas de delincuentes, a lo mejor sí debemos buscar una amnistía. ¿Cómo ves la amnistía que está proponiendo el gobierno de la República? Por lo pronto es una amnistía que no se compara para nada con la amnistía que se prometió durante la campaña electoral. Se hablaba de una amnistía para pacificar al país y entonces saldrían de la cárcel criminales que han cometido delitos terribles. Esta amnistía que se está planteando ahora es para delitos que podemos llamar menores, delitos no graves. Pero hay que decir una cosa para no despertar falsas expectativas. En el país hay más de 200,000 presos. Ujú. Esta amnistía beneficiaría quizá a un poco más de 4,000 presos, Ujú. es decir, a un porcentaje mínimo de la Ahora son población. 200,000 presos incluidos ya Todos, todos, los todos. condenados y los no condenados. Sí, Ujú. sí. Y esta amnistía entonces beneficiaría a un porcentaje Muy pequeño, sí. realmente reducido. Hay en la amnistía, en este proyecto de ley, aspectos muy curiosos que denotan, por llamarlos sin eufemismos, ignorancia. Por ejemplo, se propone la amnistía para las mujeres que han recurrido al aborto y Ujú. los médicos y las parteras que las han auxiliado. Bueno, pues el número será de 0, Ujú. porque el aborto en ningún caso ha sido delito federal. Eso es El- claro. el- Tendrías que cambiar las legislaciones estatales en todo caso. Sí, Sí. tendría que haber un código penal único que no existe todavía, espero que algún día Ujú. exista como en O otros sea, ahí países. lo que nos están diciendo es, vamos a hacer esto, que todo el mundo aplaude y el número de beneficiados es 0. Exactamente, Bueno. sí. Robo sin violencia, Ujú. también va a ser muy difícil encontrar presos del orden federal, Es que se nos olvida que las leyes federales son unas cuantas. unas cuantas. Así es. El 85% de los presos en México y el 85% de los delitos son delitos del orden común. Ahora, la mayor parte de los delitos federales son delitos contra la salud, ¿estoy en lo cierto? La gran mayoría son delitos contra la salud. Delitos contra la salud o delitos contra servidores públicos federales, delitos cometidos en embajadas, en embarcaciones, en aguas internacionales, en fin, son un número muy reducido. Entonces, por lo pronto, 170,000 presos quedarían fuera de la posibilidad y de los restantes 30,000 podría beneficiar a 30,000 únicamente. Ujú. Perdón, a menos de 4,000 únicamente. Eso es. Ah, hay otro punto. Mucha gente sabe que hemos tenido en México un sistema muy injusto porque encarcela a gente con prisión preventiva antes de ser juzgados. Pero ahora estamos viendo, por una parte, esta amnistía, que podríamos aplaudir, aunque todavía vamos a determinar muchos casos, pero por el otro lado lo que nos están diciendo es que la prisión preventiva oficiosa se va a aplicar a delitos como, no sé, la defraudación fiscal. ¿Qué opinas? Yo creo que la prisión preventiva, como lo han dicho los teóricos de la materia, como lo dicen los instrumentos internacionales, debe ser la excepción y no la regla. Uno puede entender que a alguien como el Mocha Orejas, por ejemplo, Ujú. este secuestrador terrible Sí, que que no cortaba enfrente las su orejas de juicio en las libertad, víctimas, sí. uno podría entender un caso así, uno podría entender el caso de un asesino serial, en fin, pero en la gran mayoría de los casos, lo que debe proceder es que el inculpado enfrente el proceso en libertad. Esto tiene que ver con el principio de presunción de inocencia, que
por decirlo brevemente, consiste en que nadie es culpable mientras no hay una sentencia condenatoria dictada por una autoridad judicial. Pero resulta que quien cometa un fraude fiscal va a ser considerado culpable desde antes. De hecho, va a ser considerado miembro del crimen organizado. Lo cual es absurdo, porque por una parte uno dice, bueno, el Mocharejas tendría que estar en prisión preventiva para que no siga secuestrando. Pero quien comete fraude, defraudación fiscal, no es un posible delincuente, porque todavía no sabemos si lo es o no, que represente un peligro para la integridad de nadie. Por supuesto que la defraudación fiscal debe castigarse, pero mientras se comprueba si es o no culpable... Pero después de un juicio, ¿no? Sí. Después de un juicio. Después de un juicio donde el acusado, además, uno en libertad tiene mucho mayores posibilidades de defenderse. Además de que la libertad, pues, es un bien de la mayor importancia. Un gran teórico del derecho procesal penal, un clásico, Francesco Carneluti, decía: la justicia penal es injusta por naturaleza, porque no solamente hace sufrir a un individuo cuando se le ha condenado, sino cuando se está averiguando si es culpable o no, si se le va a condenar o no. Se refería, por supuesto, no solo a la prisión preventiva, sino a todas las molestias que causa ser sometido a un procedimiento penal. Aunque uno enfrente el procedimiento penal en libertad, uno tiene que gastar en abogados, uno tiene que acudir a las instancias... Claro, que sigue siendo necesario, porque tienes que castigar a alguien que comete un delito. Claro. Sí. Pero lo que es terrible es que uno pierda la libertad, que lo alejen de los seres queridos, que lo alejen de sus actividades cotidianas, que pierda el empleo cuando uno se sabe si es culpable o no. Déjame regresar al tema de la amnistía. Nos dicen que la amnistía se va a aplicar a las mujeres y a los pobres y a los jóvenes. ¿Podemos tener un sistema de justicia en que haya un sistema de justicia, en que haya una ley para las mujeres y para los pobres y otra ley para los demás? ¿Tiene sentido? No, esto lo dice más bien la exposición de motivos. Ya en el articulado de la iniciativa ya los supuestos son a ciertos delitos. Es una exposición de motivos que, como muchas veces sucede, está más bien hecha para la tribuna, para el aplauso del respetable. Mujeres, niños y pobres, claro. Es política. Claro. Pero en realidad no estamos viendo un cambio del sistema tradicional de justicia que señala que todos deberíamos ser iguales ante la ley. ¿Estoy en lo cierto? Así es. Ahora, es bueno que salgan de prisión aquellos que han tenido posesión de droga más allá del límite permitido. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero realmente lo que hay que plantearse aquí es si es razonable, si es conveniente que el tráfico de drogas siga siendo delito. Claro. Eso es lo que hay que plantearse porque están subiendo que de cuántos gramos a cuántos gramos, por ejemplo, la posesión legal del delito. ¿O a quiénes se les están dando? O sea, más que dar amnistía a alguien por tener cierto número de gramos de droga, lo que me estás diciendo es, pues, ¿por qué no eliminamos la prohibición, no? Claro. Si se elimina la prohibición, se estaría reconociendo que es una penalización que no ha logrado ninguno de los efectos supuestamente deseables. No ha bajado el consumo, no ha bajado el tráfico, que cada vez son mayores. El problema de las drogas debe verse como un asunto de salud pública y no como un asunto penal. En términos generales, ¿ya es ley esta amnistía o tiene que pasar todavía por alguna cámara? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué falta? Es una ley de carácter federal, tiene que pasar por el Congreso de la Unión antes de que se haya una ley vigente. Eso es. ¿Falta todo el Congreso? ¿No se ha votado todavía? Estamos empezando apenas. Entiendo que apenas empieza el proceso. En términos generales, ¿te parece una buena ley? O sea, ya nos dijiste que es limitada, pero ¿te parece una buena ley? Es una ley, digo, que se hizo ignorando algunas cosas como la que mencioné del aborto. Y, por ejemplo, en la exposición de motivos se dice que es para quienes tengan ya una sentencia condenatoria firme. En cambio, en el articulado, como debe ser, se dice que para quienes hayan sido objeto de una acción penal o pudieran serlo, es decir, para quienes hayan cometido presuntamente los delitos que ahí se enumeran. O sea que hay inconsistencias jurídicas. Hay una falta de técnica legislativa. Estamos viendo eso mucho, ¿no es así? Y digo porque estamos viendo, pues no sé, el ingreso quizás de nuevos legisladores, pero muchas veces no saben bien cómo legislar. Esa impresión me da.
Para ser legislador no se requiere nada más que tener cierta edad, ser mexicano, básicamente. Ni siquiera preparación académica. No. Pero los legisladores deben contar con especialistas en los diferentes temas que les preparen los proyectos legislativos, las leyes, las reformas a la ley, las adiciones a la ley. Y parece que tanto en este gobierno, en el Ejecutivo, como en el Legislativo, se desprecia mucho el conocimiento especializado, se desprecia mucho a los expertos. Me preocupa, estábamos hablando de la prisión preventiva, en el caso de que se aplique esto a la evasión fiscal. Sé que ya la reforma fue aprobada en el Senado, falta la Cámara de Diputados, pero en el caso que se aplique para la defraudación fiscal, pues que hay un grupo enorme de empresarios, de directores de empresas que pueden tener diferencias en la interpretación de la ley fiscal, que es muy controvertida siempre hay muchos pleitos que terminan en tribunales. Pero si se aplica esta ley, se les considera miembros del crimen organizado, esto significa que les van a poder congelar las cuentas bancarias, meterlos en la cárcel antes de juzgarlos y además confiscar sus propiedades. ¿No es así? ¿No te preocupa? Mucho. Es algo monstruoso, es algo propio de una tiranía. No puede ser que sin ser miembro de la delincuencia organizada, y sabemos lo que es la delincuencia organizada, se considere a una persona como tal, con todos los efectos que esto conlleva. Prisión preventiva, congelación de cuentas, confiscación, prohibida por la Constitución, pero realmente es una confiscación de bienes y que hay una sentencia condenatoria. Extinción de dominio le llaman, pero en realidad es dominio. una confiscación de bienes. Así es, así es. ¿Qué piensas de las leyes de extinción de dominio? Que son una verdadera arbitrariedad. Son toda pena que se aplica sin que haya una sentencia condenatoria es una arbitrariedad gigantesca. Doctor Luis de la Barreda, coordinador, fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, gracias por esta conversación. Sergio, mil gracias, es un gusto. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.